compañera, licenciada Yenori Hernández, hemos podido ver de que usted posee experiencia trabajando como docente de posgrado en nutrición clínica en la Universidad de Costa Rica, que además fue asistente de docencia en Texas A&M University, también que fue coordinadora regional de educación nutricional para el programa de granja en la Escuela de Carolina del Sur, y por último que ofreció servicios de consultoría nutricional y sistemas alimentarios en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, más conocida como FAO. Entonces, muchas gracias. Estaremos escuchando. Creo que nos gustaría comenzar con una pregunta que creo que a todos nos interesaría saber, es ¿cómo comenzó usted a estudiar nutrición? ¿Cuál fue su historia? Por una situación de un familiar, en ese caso mi papá tenía cáncer, fue donde empecé como con esa curiosidad de aprender a esa relativamente corta edad de medicina, de qué se trataba la enfermedad, de cómo la podíamos tratar. Pude conocer a una nutricionista y realmente me di cuenta que una forma en la cual podemos intervenir para prevenir la enfermedad y promover la salud es a través de la nutrición. Entonces ahí fue donde cambié ese paradigma de estudiar medicina y trabajar en la nutrición, y al mismo tiempo porque era un reto como para mí como persona. Yo cuento que lamentablemente yo fui de las niñas que fui creada comiendo comida rápida, bebidas gaseosas, entonces también era un reto personal querer hacer pues una diferencia en algo, conocer a un nutricionista que me llevó justamente a tomar esa decisión. ¿En qué área de la nutrición está especializada y qué funciones realiza? Yo estudié nutrición humana, saqué mi bachillerato y licenciatura en la Universidad de Costa Rica y luego me fui a Estados Unidos a sacar mi doctorado, que tiene un énfasis en tecnología, es de tecnología de alimentos, pero el énfasis o todo lo que fue la tesis de doctorado tenía que ver con nutrición en salud pública y programas de educación nutricional para promover el cambio de comportamiento del consumidor. Y la otra cosa que quiero mencionar es que como parte de este proceso tengo una formación en evaluación, entonces eso me permite poder tener un entendimiento de los proyectos, no solamente desde cómo alcanzar los resultados, sino cuáles son los procesos para llegar a esos resultados y monitorear los procesos en cada una de sus etapas para ver dónde hay como esos cuellos de botella y tomar medidas de corrección. ¿Cómo es que impacta su trabajo en la vida de estas personas? La área en la que trabajo es programas de alimentación escolar y cómo integrar la educación nutricional en estos programas. Y también lo que son comunidades de bajos recursos para ver cómo se integran, por ejemplo, programas de agricultura que normalmente van direccionados a asegurar la seguridad alimentaria, cómo asegurar que no solo haya un acceso a alimentos en general, sino que estos sean nutritivos y que las comunidades efectivamente vayan a comerse esos alimentos. Entonces, ¿cuáles son los componentes de estrategias de cambio de comportamiento que tienen que ver ahí? Luego hay otro nivel, que son, por ejemplo, en el caso de los programas escolares con las maestras, ¿verdad? ¿Cómo podemos a ellas empoderarlas para que hagan una educación nutricional efectiva? Y con todas estas audiencias es que finalmente logro poder tener un impacto en la población en general, y en la que más me enfoco, o la que más me apasiona, es la edad escolar. Ha realizado varios proyectos y también queríamos saber cuál de todas sus experiencias usted considera la más importante trabajando como nutricionista. Quizás la que más me ha marcado fue con la FAO. Uno normalmente da asistencia técnica a los países, en mi caso en el área de educación nutricional, estrategias de cambio de comportamiento, y me tocó ir a Mozambique y había toda esta organización en donde tienes a personas del gobierno, técnicas que son las encargadas de hacer la formulación de los proyectos, de integrar la agricultura, la educación, la salud. También tuve la posibilidad de conocer familias en zonas bastante
en situaciones de bastante vulnerabilidad y de pobreza, pero realmente yo aprendí mucho, además de construir, aprendí mucho de ellos, porque pude ver esa capacidad organizativa donde trabajaban diferentes actores, cómo entrenar a los educadores para que efectivamente estas personas se sintieran empoderadas y supieran qué es una alimentación saludable, cómo la garantizo que sea variada y cómo, aunque no tenga los recursos económicos, puedo utilizar los recursos de la naturaleza, en este caso las frutas, los vegetales, para asegurar que mi alimentación sea también saludable. Entonces visité esa comunidad y la idea era ver cómo ellos habían puesto en práctica pues, los conocimientos, las prácticas aprendidas, y pese a su limitada capacidad adquisitiva, yo fui parte de un gran banquete. O sea, realmente en sus condiciones me sirvieron. Ellos cocinaban ahí al aire libre, en ollas, con leña, se reúnen todos en comunidad y estaban haciendo arroz, frijoles, cocinaron el pescado que ellos mismos producen y una ensaladita de tomate y de pepino. ¿Qué más que una alimentación completa en una situación de vulnerabilidad en donde si usted los empodera, ellos buscan mecanismos de resiliencia para poder hacer o seguir las recomendaciones que uno, más allá de ser un experto técnico de verdad de corazón, les puede dar? ¿Qué cualidades o características debe tener un nutricionista para ser exitoso? Nuestro rol cuando somos estudiantes es no ir viviendo como el día a día y solo estudiar para los exámenes, sino realmente visualizarse, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes quieren? Empezar a ver ya programas de especialización, qué requisitos se piden y empezar a trabajar desde que se es estudiante para poder cumplir como esos mínimos requerimientos que piden, por ejemplo, a veces en programas de maestrías, de posgrado o inclusive en el trabajo que a usted le gustaría hacer. Es importantísimo aprender a trabajar en equipo. Eso es algo que nadie le enseña a uno. Y la inteligencia emocional, trabajar con ella, leer al respecto, sobre todo en momentos de estrés, de conflicto, de competencia, puede hacer una gran diferencia, porque al final y al cabo, uno además de ser inteligente en el área de nutrición o alimentación, tiene que ser muy inteligente a nivel emocional para que profesionalmente pueda ser bien aceptado en cualquier entorno de trabajo. ¿Qué recomendaciones brindaría a los futuros nutricionistas como nosotros? Hacer una reflexión en cuanto a qué es lo que realmente yo quiero hacer y qué creo yo que puedo ser verdaderamente bueno y hacer la diferencia. Creo que eso es un análisis muy, muy crítico, importante de hacer. Y una vez que uno tenga claro eso, es tener ese norte y trabajar con todos los elementos que te van a permitir alcanzar ese norte. No necesariamente, aunque usted tenga esa gama de experiencias, establezca su norte, las oportunidades van a venir como usted exactamente las quiere. Pero el hecho de que sea una oportunidad puede ser la oportunidad de su vida. Y depende de usted cómo usted la quiera cambiar. Muchas gracias, nutricionista, por sus palabras. Realmente inspirador toda su historia desde un comienzo y realmente me identifico porque hace unos años también yo no sabía nada de la nutrición, pero cuando se conoce de ella es realmente muy interesante y bonito trabajar y ver cómo ayudar a las personas, que es lo principal. Muchas gracias. Muchas Que esté muy bien. Hasta luego. gracias. Chao. Gracias. Hasta luego. Gracias.